Saludos muchachos de la sección Psicología del Instituto CEPAP. Quiero continuar con la temática de que se estaba dando en clase, lo que era las bases biológicas y socioculturales de la conducta. ¿Sí? Creo que hablamos, y fue lo que hablamos más en el taller, sobre el encéfalo, que ahí hicimos una pequeña actividad sobre el cerebro, cómo está constituido, sus partes, cómo la ciencia lo ha dividido para poderlo estudiar. Ella viene siendo una parte del encéfalo. También está unida a lo que es el tronco encefálico, que hablamos también un poco, el cerebelo, esa pequeña maquinita que mayormente está en la parte de aquí de atrás, pero tiene sus funciones específicas. Es la que conecta el tronco encefálico con el cerebro. Y bueno, también hablamos del cerebro, es la maquinaria más pesada de, de todo lo que es el sistema cerebral o el sistema nervioso como tal. Es donde llega la información, donde es transformada la información y a su vez es procesada y da respuestas a todo lo que es la parte del cuerpo. Pero algo que se nos olvidó hablar también fue de los hemisferios cerebrales. Creo que es una de las cosas más controversiales en el estudio de la psicología y también en la parte cerebral, hasta en las neurociencias. Se habla mucho de lo que los hemisferios cerebrales. Se ha constituido normas y leyes que dicen que el hemisferio izquierdo gobierna el hemicuerpo del derecho y el hemisferio derecho lo contrario, el hemicuerpo izquierdo. En la clase que viene, después de la evaluación, podemos hacer una dinámica que tiene que ver mucho con los hemisferios. También se discute mucho de que una persona usa más un hemisferio que el otro, porque es más analítico, porque es más creativo. Eso es una teoría que se mantuvo mucho tiempo, pero a la final se entendió que todas las personas pueden usar los dos hemisferios en su totalidad. Es decir, juzgar a una persona que solamente usa el hemisferio izquierdo, estaríamos anulando muchas facultades que están en el hemisferio derecho. Y decir que una persona solamente domina la parte derecha, estamos anulando muchas facultades y habilidades que prevé el hemisferio izquierdo. Por eso es que entre el medio de esas dos partes, hemisferio izquierdo y derecho, después se hizo un estudio de una ramificación que está en el medio de ellos, lo que llamamos nosotros el cuerpo calloso. Ellas están entrelazadas, entrecruzadas, conectando, por eso es que dicen que una parte gobierna a la otra, eso sí es real, pero también es real que ella usa información de ambas partes, es decir, aquí es como un puente, ese cuerpo calloso es, es un puente donde llega la información de los dos lados y es procesada hacia todo el cuerpo. Entonces, no podemos decir que una persona es solamente dominante de un solo lado porque estaríamos anulando las nuevas tendencias científicas neurológicas de lo que son los hemisferios como tal. Hablamos también de los lóbulos, el lobo occipital, el temporal, el parietal, el frontal, y se tomaron muy en cuenta en la actividad que van a tener que entregar. Y bueno, también está el sistema límbico, está compuesto por el tálamo, el hipotálamo, toda esa parte, esta región cada una. Y hay también una cosa importante en el centro, hay una glándula que es muy conocida, glándula pituitaria, que es la glándula maestra del sistema endocrino. Fallas en esa glándula puede generar muchas este, atrofia orgánica en el cuerpo. Es la que casi que gobierna todo y usted la ven es una cosa muy chiquitica. Si la ven señalada es demasiado pequeña, es pequeña.
Y bueno, ahí es bueno que vean todas las estructuras, todas las partes. Aquí marca también el cuerpo calloso, que es donde está como a la mitad de todo lo que es los hemisferios. Bien, eso en general es lo que es la base biológica. En psicología, biopsicología, se estudia mucho a las neuronas. Las neuronas es la parte más pequeña que hay en el cerebro. Ellas se encargan, son como los mensajeros. Ellas se entreconectan entre sí para generar ramificaciones y solucionar problemas o transmitir información. ¿Qué transmiten ellos? Los neurotransmisores, que eso es algo que está en el otro libro. Si puedo refuerzo un poquito con ese libro, pero quiero salir primero de esta unidad para después hablarles de las neuronas y lo parte importante en el cerebro. Las bases socioculturales del psiquismo humano o de la conducta, esta está dividida en dos partes y toma muy énfasis en lo que es la socialización. En la psicología, la socialización es demasiado importante porque esta es la que nos permite a nosotros modificar la conducta. Hay una nota aquí que dice, se entiende por interacción social al efecto recíproco es ejercido entre dos o más individuos pertenecientes a un grupo, de modo que cada individuo, además de ejercer influencia sobre el otro, se vea afectado por él. Sea bueno o malo, la interacción social siempre va a modificar nuestra conducta, ¿sí? Sea pasiva o activa, mayormente vamos a tener una, un cambio. Por eso es que la socialización es importante en el psiquismo humano. Dice que es el proceso mediante el cual se adquieren conductas esenciales, tales como el lenguaje, las habilidades sociales o la aceptación de las reglas morales sobre el bien y el mal. Es decir, aquí aprendemos a hablar, aquí aprendemos a las habilidades sociales. Una persona, y hay muchos estudios que se han hecho donde se ha sacado a la persona de la parte social y ven el deterioro cognitivo y conductual de esa persona, porque se evidenció que es necesario. A través del proceso de socializador se transmiten normas sociales, son reglas de comportamiento que regulan la interacción entre las personas. Ejemplo, ayudar a un anciano a cruzar la pista o la carretera. Esas son normas sociales que se establecen por el simple hecho de estar en, ¿cómo se dice? En función de la interacción con el otro. Exactamente eso es lo que pasa. Y también los patrones de comportamiento son formas constantes de actuación en la vida social. Están las buenas, hay personas, como les decía, que hay personas que han vivido en barrios que su proceso de socialización no es tan bonito, por decirlo. Se ve eh, el habla malandro, por decirlo en unas palabras más así. Se ve el habla del chisme. Entonces, eso va formando también el comportamiento, o sea, son patrones que están adheridos a la persona. Y una persona cuando llega a la iglesia obviamente trae esos patrones. Entonces, a veces hay que darse cuenta también de dónde vienen, dónde han vivido. ¿Por qué? Porque eso nos van a dar a nosotros un campo grande, integral, de conocer a la persona. Un ejemplo es usar el vehículo de transporte para ir a un lugar a otro. En otros lugares montarse en una moto, en otro es montarse en un carro, es dependiendo del lugar también. Los valores, bueno, actitudes estimativas hacia determinadas situaciones, personas u objetos. Por ejemplo, el valor de respeto que muestra un hijo hacia sus padres. Esto mayormente lo ven en la familia, que nos enseñan desde un principio ese valor que obviamente se ha perdido mucho porque hay padres que están inhibidos, padres que están separados, padres que están uno está fuera del país, otro no. Entonces, esta esencia de la familia de sembrar valores
se ha perdido. Entonces, los valores son adquiridos por socialización, pero con terceros, escuela, eh, barrio, amigos de la calle, tantas cosas. Y hoy, sobre todo, el teléfono es el que está enseñando valores, antivalores y valores, porque también hay antivalores. Ejemplo, un niño que ve sin filtro eh, escenas donde hay derramamiento de sangre, su valor hacia eso, cuando él lo vea realmente, no va a tener ni la decencia de salir corriendo de ahí o de, de ayudar. ¿Por qué? Porque ese valor se está sembrando a través del teléfono, pero no se le está enseñando para qué sirve ni cómo puede ser usado. Y lo está tomando como un antivalor. Ideología también se ve en la socialización, sistema de ideas y valores acerca de la realidad, que expresan la necesidad e intereses de determinado grupo social. Porque determinamos este, porque determinamos que hay un Dios, porque determinamos que existe un padre, que existe un hermano, porque vamos creando esas ideologías que son fundamentales para que el ser humano conviva en sociedad. Entonces es importante. Agentes de socialización. Están los formales, eh, son aquellos que mayormente, como un profesor lo decía, que están dados a la formalidad, tanto legal como ya aceptada. Ejemplo, la familia, la escuela, y en este caso podremos anexar la iglesia, porque eso es aceptado en Venezuela, la religión. Y los agentes informales son los grupos, las comunidades, los vecinos, amigos, todo eso que no está formalizado como tal, pero aún así son socializadores. Hoy en día hasta podríamos decir que un agente informal, los grupos de WhatsApp, porque lo que agregamos ahí, lo que permitimos ahí, sean normas, reglas, o por ejemplo una persona que nunca ha tenido contacto con el chiste doble sentido, en un grupo de WhatsApp lo empieza a ver, entonces él ya empieza a hacer un cambio en su vida como tal. Entonces también podríamos decir que es un agente informal. Este, bueno, están los tipos de agentes, está la familia, este creo que es el más esencial. Creo que ya ninguna rama de la sociedad, de la sociología o defiende, porque decirlo, hablar de iglesias, yo no veo a veces iglesias que promuevan la familia como algo importante y que se ha visto atacada mucho por la ideología de género. Lo que busca acabar la ideología de género es el agente, la familia. Es decir, porque ahí es donde se inculca todos los procesos de socialización y si esto está dañado, entonces va a ser más fácil corromperlo para el enemigo, obviamente. Las funciones, ya sabemos la afectiva, cosa que se ha perdido. En un 80% las estadísticas dicen que la afectividad en la familia se ha perdido. ¿Por qué? Por a veces por el trabajo, por el formalismo, porque no se le enseñó esos valores. Entonces cuando tienen una familia, irrumpen en dar afecto, que es parte de la familia. Bueno, socializadora, porque si no hay movimiento en una familia, entonces esa familia está muriendo como tal. Educativa, porque enseña todos los procesos, tanto habilidades técnicas como habilidades sociales para la vida. Económica, porque ahí aprende de todo, tanto manejar ingresos como egresos, y a veces vamos a conseguir familias que están en una decadencia en esta parte. Entonces, hay que también ser recreativa, porque hay que compartir, obviamente. Reproductiva, que es una de las funciones principales de la familia, de que esta sociedad no se extinga, porque si no hay reproducción, entonces las generaciones van pasando y llega un momento que la generación tiene que morir y no va a haber este procesos de socialización como tal. Hay una cosa importante en la reproductividad, que hoy en día hay generaciones casi que completas que están evitando
el, el contacto matrimonial, porque obviamente por los ejemplos que se han dado en la sociedad sobre el matrimonio, entonces ya no quieren ser parte de, de la sociedad como familia, como tal. Y bueno, aquí también están los estilos de crianza. Hoy en día hay muchos estilos de crianza. Pudiéramos hablar creo que de varios, pero el que siempre se le ha dado es el democrático, el autoritario, son los que más se ven. El permisivo, este, yo digo que ni uno ni el otro es bueno. Mayormente hay cosas que Dios manda que seas autoridad y hay cosas que manda que seas un demócrata, o también donde hay que ser permisivo, porque hay cosas que no se pueden, ¿cómo se dice?, cambiar. Hay que pasar por ellas para poder aprender. Pero, como les decía en clase sobre el teléfono, no es el regalo, sino el valor que va con el regalo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, la escuela es también un socializador. Y los medios de comunicación, como les decía ahorita, medio de comunicación, hoy en día el teléfono, no le dice teléfono para generalizar, pero los medios de comunicación son los que también están haciendo cambiar más rápido esta sociedad, para bien y para mal. Una para evolucionar y otra para dañar, porque el descontrol de ella también hace daño. Y esto podríamos también profundizar y haríamos muchas cosas. Bueno, aquí en la parte 2 hablas de las actitudes. Tema bonito y extenso, pero es bueno también tocarlo. Dice que las actitudes son las disposiciones a reaccionar de manera favorable o desfavorable ante sujetos, objetos, ideas o hechos. Objetos sociales, entre paréntesis. Hay, las actitudes tienen componente cognitivo, afectivo y conductual. Es decir, que hay comportamiento en la actitud, ¿no? ¿Y por qué le hablo de las actitudes? Porque en el PESAC, que hablábamos, pensamiento, emoción, sentimiento, actitud, conducta. Una conducta es predecedida o precedida, sí, por la parte de la actitud. Y estos son los componentes. El cognitivo es la idea que formamos de los objetos sociales. Se define también como un conjunto de categorías, las cuales definen el conjunto de características que debe poseer un objeto para pertenecer a alguna de estas categorías. Afectiva es el sentimiento, cognitivo la idea, afectivo el sentimiento, conductual es el conjunto de acciones por parte del sujeto hacia el objeto social, ¿sí? O sea, cómo reaccionamos, esta es la acción. Entonces, la actitud tiene como momento de la idea, o sea, el fundamento de ese objeto social o de esa acción, el sentimiento, o sea, hay un pensamiento fuerte para eso, y las acciones. Actitudes, aquí está. Vamos a ver este ejemplo, ahí vamos a entender un poquito más lo que es la actitud. Toda persona pasa por procedimientos de actitud. Cognitivo, ejemplo, pienso que fumar es malo para la salud. Yo tengo un pensamiento, vamos a volver aquí, tengo una idea, me disculpan ahí, tengo una idea de que fumar es malo para la salud. Tengo un sentimiento, un afectivo. Me molesta ver a alguien fumar. Cuando yo veo a alguien fumando, de una vez viene el pensamiento o la idea. Y lo conductual, estoy dispuesto a realizar una campaña contra el consumo de cigarrillos. O lo podemos llevar a algo más mínimo. Nos acercamos a la persona y tomamos la actitud de que esto me está haciendo daño. Alguien debería que, porque queremos que nuestra actitud sea vista, es decir, nuestro afecto, o sea, estamos molestos
y en la parte cognitiva, que es la idea que fumar es malo para la salud. Tanto no solamente lo queremos para nosotros, sino que nadie lo haga. ¿Cómo se forman? Experiencias intensas con objetos sociales. Ejemplo, el trauma vivido por una mujer que fue violada. Ejemplo con el cigarro. Bueno, que estabas en un autobús y alguien se subió y eso te puso mal, te dio la cabeza. Tu cerebro aprende de esa experiencia intensa y genera la idea que es malo para la salud, te molesta cuando ves a alguien fumando y estás dispuesto a realizar una campaña contra el consumo de cigarro o decirle a la persona que no lo haga delante de ti. Estar expuesto a experiencias relacionadas. Ejemplo, escuchar la misma canción en las mismas emisoras. Ejemplo, escuchar a otros decir que es dañino. O bases científicas, un doctor o algo que tuviste. O viste un caso de una persona que estuvo enferma por eso. Entonces, es estar expuesto. Es también donde se forman las actitudes. Y adopción de actitudes convencionales. Al formar por parte de un grupo nuevo. Ejemplo, al ingresar a la vida laboral, adoptamos la actitud de que nuestros compañeros de trabajo. En el caso de fumar, bueno, conseguiste una pareja que dejó de fumar porque entonces tú tomas la idea de él, esa actitud, porque estás haciendo nuevos nexos en esa parte y creas esa actitud nueva. Tal vez no la tenía, pero ahora la tiene. Los cambios de actitudes son posibles. En naturaleza relativamente estable, las actitudes son susceptibles al cambio. O sea, toda actitud va a ser susceptible a un cambio. Es decir, podemos hoy tener la actitud en contra de algo, pero como la cambiamos por lo anterior dicho, podemos modificar o como traspasarla a otra persona también. Entonces esa persona es cambiada. La actitud la vemos también mucho cuando una persona se convierte al Señor. Es importante ver el cambio, es decir, dejar lo malo. Tenemos la idea de dejar lo malo, porque estábamos haciendo lo malo. Entonces tenemos afectivo, una actitud de cambio. Estoy alegre y quiero trazarme como meta el cambio hacia la vida del Señor. Y entonces la conducta empieza a hacer todo lo que un cristiano dejaría para pertenecer a la iglesia. Entonces también el convertirse al Señor es eh, una actitud activa, es como decirlo así. Es una actitud porque cada quien tiene que elegir cambiar o no. Ajá. Cambiamos el cambiar de un grupo a otro, el asumir el rol distinto al que se tenía, el empleo de la persuasión o sujeción también, y es una de las más usadas, es el empleo de la persuasión. Mayormente la persuasión y la sujeción están tipificadas en la psicología oscura. ¿Por qué? Porque mayormente es usada para cosas negativas. Más adelante podríamos hablar de eso. Y están los modelos teóricos sobre el cambio de actitud, la disonancia cognitiva. Esto es un poquito complejo, pero lo podemos hablar en clase como tal, que es amplio y es bueno hablarlo. El prejuicio es algo que también es una actitud rígida y exagerada que se expresa hacia un grupo. ¿Hay prejuicios en la iglesia? Sí, muchos prejuicios. Hoy en día creo que los más prejuiciosos somos los cristianos en todos los aspectos, porque salimos del alcoholismo, entonces decimos que el alcohol es malo, que eso no es vida, los criticamos que se van a ir al infierno. Hay un prejuicio, algo rígido y exagerado que expresamos hacia ese grupo, a donde antes pertenecía. Característica: el modelamiento es la más importante fuente de adquisición de actitudes. El modelado, es decir, el aplicar las actitudes, es lo que adquiere uno más rápido las actitudes. Es una actitud que se orienta siempre hacia un grupo de personas. Ejemplo, el machismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia, son prejuicios.
generalmente es de rechazo. Porque no debemos basar un prejuicio para la homofobia, porque nosotros tenemos que, como cristianos, es hablar de la verdad, el error, al que ellos están cometiendo, y Él se encarga de llevarlos al arrepentimiento. Es decir, el convencer no es de nosotros, el convencer es de ellos. Por eso es que no tenemos que tener un prejuicio con las personas. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, sino es de nosotros es predicar la palabra y llevar siempre el mensaje. Y bueno, una de las características realmente es de rechazo. Componentes cognitivos, es una idea rígida, generalizadora e injustificada. Esta es la diferencia de lo cognitivo, de la actitud. O sea, es un prejuicio. Cuando uno habla de actitud, bueno, está lo contrario que es el prejuicio, que es todo lo contrario, es una idea rígida. Ejemplo, pensar que todos los judíos son ávaros o que todos los homosexuales son pervertidos. No todos son pervertidos y no todos los judíos son ávaros. Afectivo, generalmente es un sentimiento negativo a los consideramos diferentes o aquellos relacionados con una situación negativa. Ejemplo, el odio hacia los musulmanes. Conductual son acciones que van aumentando en intensidad y expresan los prejuicios que tememos. El mensaje, ejemplo, el mensaje que observa un recinto. Se reserva el derecho de admisión. Tomamos una actitud contraria a ello. Bueno, muchachos, esto es todo. Espero que les haya parecido bien. Cualquier pregunta háganla en el grupo o en clase, tomen apuntes y los vamos discutiendo en clase como tal. Bueno, gracias por haberme escuchado.